Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos. Tecnal Nutrición Animal. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Si llovió perlas azules y en Santo Vela sus nombres. Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, comenzando la semana informando sobre la realidad agropecuaria del sur de Córdoba. Hoy tenemos un informe sobre la cosecha en el departamento de Río Cuarto y también en el sur de Córdoba. Por otra parte, les hacemos conocer lo que se viene en el remate de Cabaña La Bellaca en General San Martín, provincia de Chaco. Finalizó la cosecha en nuestra zona y queremos conocer algunos datos de rindes. Para esto le pedimos al ingeniero José Marcelino del INTA Río Cuarto que nos dé los detalles. Está prácticamente concluida, nos quedan algunos lotes de maíz tardío que en realidad están muy buenos y fue una cosecha, yo diría en general buena, con algunas observaciones para algunos cultivos, pero para un cultivo que para nosotros lo consideramos fundamental por ser una gramínea, por ser un integrante fundamental de la rotación y su comportamiento en la sostenibilidad de todo lo que es el agroecosistema de la pampa semiárida, pensando en lo que es Río Cuarto hacia el oeste, hacia el sur y lo que es este de San Luis, como es el maíz, que tuvo un comportamiento muy bueno, con un rendimiento promedio aproximado del orden de los 60-61 quintales, y lotes que han tenido, como ocurrió el año pasado, rendimientos bajos, pero bueno, es normal que en un año, en una vastedad de territorio como el nuestro, tengamos esa variabilidad en los volúmenes de cosecha. ¿Podemos hablar de grandes diferencias entre cosecha de primera y cosecha de segunda o no necesariamente? No necesariamente en los buenos lotes, porque yo creo que tuvimos un comienzo de cosecha de primera de muy buenos rendimientos y tuvimos también, digamos, los primeros lotes de siembra tardía de muy buenos rendimientos e incluso de los que están ahora en pie, también que van a tener buen rendimiento, quizás no los máximos, pero lo que estamos viendo es una gran sanidad. No vemos, por ejemplo, lotes volcados por viento, no vemos enfermedades que generen podredumbre en la base del tallo con caídas. Y más allá de la calidad normalmente con que se levantan esos lotes de los cabezales maiceros, creo que estamos llegando con muy buena condición de cosecha, que yo calculo que nos debe estar quedando a campo un 5 o 10%, quizás un poquito menos del 10, ¿no? Bueno, pasamos a la soja. ¿Cuáles son los resultados? Sabemos que no han sido en todos lados de los mejores. No fueron de los mejores y fue también una cuestión interesante porque hemos tenido en general buenas lluvias y uno hubiera esperado rendimientos más altos, pero quizás el tema temperatura por un lado y por otro lado un tema ya muy comentado también por colegas y por instituciones como es la reposición de nutrientes, se está empezando haciendo sentir. Y bueno, la falta de cobertura de rastrojos, de capacidad de almacenamiento de agua y escorrentías también por la falta de protección del suelo ha generado que mucha del agua y por el tipo de lluvia que hemos tenido haya escurrido, no haya infiltrado y los rendimientos en algunos casos fueron realmente bajos. Incluso aquí en la periferia de Río Cuarto, en un radio de 20 a 40 kilómetros con rendimientos muy bajos y en algunos casos inferiores a los del año pasado, que fue el año de menores rendimientos a nivel de región, con muchísimos lotes perdidos. Y bueno, este año algunos productores han tenido rendimientos peores que el año pasado en este cultivo, que es el de la soja, ¿no? Yo quisiera tan solo besarte, aún sin darte tu beso soñado, pero quiero rezar en tu... Sector porcino. Productores de porcinos de Río Cuarto y otros puntos del país están trabajando desde la Sociedad Rural de Río Cuarto para la creación de una agrupación que se denominaría Asociación Argentina de Cabañeros y Pequeños y Medianos Criadores de Cerdos.
Siembra de maíz. La intencionalidad de siembra de maíz para la campaña 2013-2014 muestra una sensible disminución en la región núcleo, motivada por las caídas que registra por estos días el precio del cereal de futuro, aseguró la Bolsa de Rosario. Continuamos compartiendo con ustedes el informe sobre cosecha de este departamento y del sur de Córdoba en general con el ingeniero agrónomo José Marcelino. El maní también ha tenido un comportamiento similar a la soja, una por la localización, que fue la zona con menores precipitaciones. Por otro lado, el maní también es un cultivo que con exceso de precipitaciones tampoco se expresa muy bien y hemos tenido, recordemos además, de algunos casos de sequías temporarias prolongadas, es decir, muchos días sin lluvia. Esto se manifiesta porque la sequía temporaria con días sin lluvia por la falta de retención de humedad, por la poca materia orgánica de los suelos, y eso es precisamente la falta de rotación a la que hacíamos referencia y en la cual el maíz juega un rol preponderante, es decir, tanto el maíz como el sorgo juegan en este caso tiene una función fundamental que es la de proteger el suelo en lo que es temperatura, pérdida de agua, por evaporación, por evapotranspiración, por calentamiento, así por un sinnúmero de cuestiones, por mejorar la porosidad, la microfauna, la mesofauna, es decir, cuestiones que tienen que ver con incentivar la producción de manera indirecta de cultivos subsiguientes. Bueno, y hemos llegado a un invierno donde muy pocos productores se le han animado al trigo. ¿Cómo está en este momento la situación en la zona? Bueno, el trigo es un caso complicado para nosotros porque en una región donde tenemos las 3/4 partes de la producción en manos de arrendatarios y al no tener una ley de arrendamiento que estimule una prosecución del cultivo en el mismo campo, los contratos son prácticamente anuales y al mejor postor, como suelo decir, el trigo es difícil que se lo pueda insertar en esa condición. Y bueno, el trigo quedó prácticamente en manos de productores propietarios que valorizan el rastrojo porque más allá de lo que es la producción del grano en sí, que nos viene bien al país y a la sociedad, lo estamos viendo por los precios de las harinas, tiene un valor en lo que es la rotación por el rastrojo por un lado y por otro lado habría que valorizar también lo que significa un trigo como cobertura, porque cuando uno hace un barbecho de invierno únicamente uno valoriza lo que cuestan los agroquímicos, pero si hago un trigo de cobertura para estar saliendo con una soja de segunda, o hemos visto en este año un maíz de segunda con excelentísimo comportamiento, el trigo vuelve a recobrar un rol que yo creo que hay que pensarlo muy seriamente y ponerle un valor al rastrojo y a lo que abaratamos en el barbecho de invierno, porque recordemos que a un trigo lo hacemos con muy poca plata, lo hacemos con un herbicida muy barato y yo también suelo decir que no hay mejor herbicida que una muy buena cobertura de un cultivo como puede ser el trigo para el barbecho. Y lo que sí deberíamos hacer para los pocos lotes que tenemos, una muy buena protección en lo que nos queda de acá a noviembre, primeros días de diciembre, que es la fecha de cosecha, un muy buen seguimiento de enfermedades. Es decir, sabemos que el trigo está expuesto a enfermedades de fin de ciclo, Fusarium, Septoria, mancha amarilla y roya, y bueno, ese seguimiento debería ser fundamental para mantener hoja bandera sana. Estamos bastante lejos de hoja bandera, todavía no hemos llegado a más collaje, pero bueno, uno sueña un poquitito con tener una buena planta y en este caso nos hace falta un seguimiento de lote como para tener una planta que esté trabajando en lo que hace la parte fotosintética a pleno para lograr así el mejor llenado de granos. Cabaña La Bellaca se prepara para su remate en el mes de agosto, por allí por General San Martín, provincia de Chaco. Gabriel Varela entrevistó a Martín Susa para conocer cómo preparan sus brangus.
buenos días a toda la familia Varela, a toda la gran audiencia. Sí, por supuesto, bueno, ya empezamos en la parte comercial del año, ya prácticamente los animales de Palermo ya se fueron hace 2 días, bueno, ya están allá. Y ahora acomodando un poco para el tema del remate de San Martín, ahora el 16 de agosto. El remate será el 16 de agosto en General San Martín, provincia del Chaco. Exactamente, sí, como ya es el 13º año, bueno, y siempre en General San Martín y con la firma Iván Ofarri, con los amigos Gustavo Garrochena, Pancho, Santiago Cruz, ¿no es cierto? Que la verdad que es una muy buena relación de hace muchos años, además de comercial, de amistad y de mucha confianza mutua, ¿no? Martín, y los toros parecen puestos justamente para esa demanda. Es decir, estos toros no están sobreengrasados, no sobrepreparados, ya tienen de por sí la calidad genética de la bellaca, pero están en un estado, diría, de campo. Sí, un poco la idea, bueno, de hace varios años ya creemos que el toro tiene que ser funcional e ir de acá directamente a trabajar los rodeos, ¿no? Entonces, vos estás viendo el estado, no nos gusta llevarlo muy engrasado, nada, sino obviamente con una presentación comercial que muestre todo su potencial genético, pero no excedido de gordura. Y bueno, estos toros que en general son toros que deberían estar en Salta, pero bueno, a raíz de la seca que hubo y que hay todavía en el NOA, bueno, tuvimos que bajarlos entre enero y febrero acá a la bellaca, así que bueno, son toros que se están terminando acá, pero que son toros que se han garrapateado, conocen los pastos duros, bueno, el clima, todo, o sea, bueno, estos últimos 4 o 5 meses estuvieron acá, pero el 90% de los toros que van al remate son nacidos y criados en Salta. Pero a su vez, cuando llegaron acá le pusimos en febrero, marzo, una dosis de sangre del INTA y ahora, previo al remate, se va a reforzar con otra dosis, tanto sean los Brangus como los Braford, y también el lote de vaquillonas que van al remate, que también son venidas de Salta y bueno, por lo que comentábamos recién, se tuvieron que terminar acá, ¿no es cierto? El rodeo de vaquillonas son Brangus y Braford, son para servicios, son vaquillonas de fin del 2011 y otoño 2012. Creo que es un lindo lote, son 70 vaquillonas, alrededor de 45 Brangus, el resto Braford. Que bueno, la idea son marca líquida, la idea es que vayan abiertas, o sea, sin servicio, para que bueno, el productor que las compre o el cabañero, ¿no es cierto?, pueda asignarle el toro que él desee o la combinación genética que considere conveniente, pero creo que es un material muy útil. Carnes denuncian que no hay fiscalización efectiva. 2 años y medio después de la disolución de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, que entre otras funciones verificaba justamente el cumplimiento de normas comerciales por parte de mataderos y frigoríficos, crecen las denuncias sobre la falta de una fiscalización efectiva, la ausencia de mecanismos específicos para poder hacerla y la aplicación de sanciones. Referentes y especialistas del sector denuncian falta de control en distintos aspectos, como ver si los operadores faenan en regla y se cumplen otras cuestiones básicas, como el peso mínimo de faena exigido. No se puede mandar a faena animales con menos de 300 kilos. El área de fiscalización es cuasi anecdótica. Miguel Schiariti, presidente de la Cámara Argentina de la Industria y Comercio de Carnes, expresó que derogaron una resolución atada a la obligatoriedad de inscribirse en el registro de operadores, donde previo a hacer una visita a un establecimiento u operador deben avisar con anticipación. Resulta imposible labrar un acta y colocar la sanción posterior si fuera necesaria, ya que una sanción la deberían firmar por resolución conjunta los ministros de Agricultura y de Economía. Eso es impracticable, mientras que Marcelo Rossi, expresidente de la ONCA, expresó: no hay fiscalización, el mercado es una anarquía. El 16 de agosto, en General San Martín, Chaco, Cabaña La Bellaca se prepara para su remate anual en aquella zona y Gabriel Varela entrevistó a Martín Sousa también para conocer cómo preparan los Braford que se rematarán ese día. Con amor se prende
la ternura, lo seco. Pero, bueno, obviamente la Bella que es más nueva en Braford que en Brangus, por supuesto, ¿no? Hace alrededor de 10 años que comenzamos con esto, básicamente en origen de Cariló Llorente, nuestro querido amigo Nino Llorente, y bueno, un poco, obviamente la calidad de los toros Braford por ahí es más dispersa que en los Brangus, ¿no es cierto? Hay menos consistencia genética, menos... Los padres por ahí imprimen menos que en Brangus, pero creo que es una torada razonable, bastante útil. Van a ser entre 42 y 45 toros, obviamente algo menos que Brangus, y bueno, también toros nacidos y criados en Salta, o sea, bien adaptados, rústicos, y que bueno, ahora están acá por el tema que comentábamos anteriormente del problema de sequía en Salta, ¿no es cierto? Pero que son toros que creo que van a funcionar bien, o sea, que bien adaptados, acostumbrados a la garrapata, el calor, a los pastos duros, o sea, es una torada bastante útil y razonable. Martín, prima el concepto, por supuesto, el mismo de selección que para la raza Brangus, ¿no es así? Fundamentalmente, el doctor Sousa siempre lo ha dicho, él privilegia y premia la carne. Por supuesto, sí, obviamente que esta es una raza de carne y bueno, los toros tienen que ir a producir terneros que después sean novillos y bueno, y se vendan para producir carne. Además de eso, obviamente que los toros tienen que ser funcionales, adaptados, con buena circunferencia, con buenos prepucios, o sea, correctos de aplomo, digamos. Creo que la carne tiene que estar bien llevada por todo el conjunto del toro, ¿no es cierto? Eso creo que es bastante fundamental y un poco es la base de la selección nuestra, ¿no es cierto? Carne con funcionalidad, o sea, dentro del toro y la vaca también, obviamente, porque estos toros van a campos duros y bueno, sobre todo el tema de aplomos y prepucio y el grado de aseguzamiento creo que son temas fundamentales que hacen que los toros funcionen y año a año se repitan compradores y bueno, y la verdad que eso es un poco el fundamento de la selección de la bellaca, ¿no? Martín, en cuanto a la genética de estos toros, ¿quiere decir algo? Básicamente son... acá tenés hijos de Puerto Tirol, que es un toro de Las Lilas, sí, también de Chavarría, que es un toro que fue un hijo de Canberra, que fue gran campeón en el 2008 en la Nacional de Braford, y también hay algunos hijos de Cosworth, que es un toro importado de Paraguay. En general esos tres padres son, digamos, el 90% de los toros. Y básicamente las madres, tenés muchas madres ya hijas de Cachorro, de Calabres, de Tatú, que son algunos toros de acá el doctor Ambrogio Río Cuarto. Y bueno, pero la idea sobre todo con Braford, es tratar de uniformar el tipo de toro, ¿no es cierto? Y de darle consistencia a la producción, que es un poco que al ser más nuevo que Brangus me parece que está un poco retrasado en ese tema, ¿no? Cuando me muera y con la sacha guitarra puntieme chacarera. En Cursos y Jornadas, la sustentabilidad de la empresa agrícola de hoy. Jornada de actualización técnica organizada por CREA se realizará este próximo 31 de julio en la Sociedad Rural de San Francisco. Abordará temas referidos a los puntos débiles de las empresas agrícolas, cómo enfrentarlos, el manejo de los fitosanitarios en áreas periurbanas y charlas sobre el contexto macroeconómico. Inscripciones al mail crea.comagri.rsfc@gmail.com. Se hablaba de tiempos, hijos, trabajo, lucha. Rentabilidad. La fuerte suba de los costos y la sobreoferta de carnes en el mercado interno presionan los valores de los pollos y cerdos y está afectando la rentabilidad de ambas actividades. Especialistas indicaron que es necesario que se trabaje más activamente con el mercado externo para colocar los excedentes y descomprimir el comercio local. Terminal portuaria. La firma Renova
comenzará a operar una nueva terminal portuaria en Timbues, a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario. El proyecto fue creado por las empresas Vicentín, Oleaginosa Moreno y Molinos Río de la Plata, las que obtuvieron la autorización oficial para comenzar a embarcar granos y subproductos como aceites. Llegamos al final de esta edición, les deseamos que tengan muy buena semana laboral. Nosotros les recordamos que pueden ver los programas ya emitidos en rio4agro.com.ar. Hasta mañana si Dios quiere.